Hoy queremos contarles la historia de una familia empresaria que tuvo que pagar una factura muy grande por quedarse callados y permitir. Ese tipo de situaciones pueden llegar a destruir realmente una familia. Uno de los integrantes de la familia asume el cargo de tesorería dentro de la empresa. Entonces aquí vamos a hablar un poco de los malos manejos Malas financieros, las malas prácticas que algunas familias empresarias adoptan de forma muy natural. A mí lo que más me llamaba la atención es que los primeros que identificaron las primeras alertas. banderas rojas, las primeras alertas, fue Empezó como algo que no parecía de mucha gravedad y como nadie se manifestaba y nadie ponía un control y nadie decía esta práctica no está correcta, pues como que se fue validando, se fue permitiendo y empezó la bola de nieve. Además porque lo que decía es fundamental, porque este hijo no sentía que estaba obrando mal. pero cuando vino la época de vacas flacas, ahí fue cuando empezó a doler significativamente para la familia. Realmente aquí el daño es un daño que ya está mucho más allá de poder hacer un cruce de cuentas. Ese no era el problema. El problema era cómo restablecer la confianza de la familia. ¿Cómo ayudamos a esta familia pues a salir de esta mala práctica y de esta situación además que ya tenía quebrada y deteriorada la relación entre los hermanos? Cami, hoy traemos un tema que todos conocemos, pero que pocos enfrentan. El silencio en las familias empresarias. Porque cuando el silencio se usa para proteger, tal vez muchas veces suele destruir a una familia empresaria. Por eso hoy vamos a hablar de ojos que no ven, corazón que no siente. Hoy queremos contarles la historia de una familia empresaria que tuvo que pagar una factura muy grande por quedarse callados y permitir. Creo que esta es una historia que es bastante dolorosa, eh, porque lo que logró fue que a partir del amor de una familia y del sentido de protección de una familia, pecaran por omisión. Y la omisión le salió muy costosa. Sí, eh, recordar este tipo de historias que llegan a Nord es doloroso porque uno ve como una familia eh, literalmente puede llegar a destruirse simplemente por guardarse, por protegerse, por entrar en estado de silencio, digo yo, eh, de no confesión. Y ese sentimiento, ¿cómo puede llegar, o ese tipo de situaciones, cómo pueden llegar a destruir realmente una familia? Esta historia que traemos el día de hoy es de una familia que, como todas, yo creo que todas nuestras familias, fundamentada en el amor, el tal vez fundamentada en un poco guardar las apariencias, ¿no? No queremos que situaciones de este tipo salgan a la luz, incluso dentro de la misma familia, ¿no? Porque el tema no es que el silencio se guarde Frente a terceros, frente a terceros, ¿no? No es un tema de reputación. de reputación, de divulgarlo a otras personas, sino es qué pasa cuando el silencio se guarda en el seno de nuestra familia, donde cuando es preferible no tocar el tema, no discutirlo, no ponerlo sobre la mesa, cuando todos conocemos la situación, pero nadie comenta, ni opina, ni cuestiona. Es muy usual este perfil de familias, ¿no? Es la familia que, a pesar de que todos sepan que el elefante está dentro de la sala, nadie es capaz de señalarlo, de identificarlo o de verbalizarlo.
Entonces esta familia, como muchas otras, tenía una situación muy compleja que había venido dando, además que se había venido dando de manera escalada, ¿cierto? Es decir, había empezado con situaciones muy sencillas, de poca gravedad, pero que en la medida en que fueron pasando los años se fueron complejizando hasta que llegó, digamos, a la etapa de mayor conflicto, donde ya no había otra opción más que hablar. Ahí ya no podían callar. Ya la fractura era muy Irreversible. evidente Exacto. y es además irreversible, ¿no? Contemos entonces, Un Cami, un poquito de poco de la contexto. historia. Démosle un poquito de contexto. Esta es una familia que trabajaba, trabajaban todos en la empresa familiar, la madre, el padre, los hermanos, las hermanas, todos trabajaban en la empresa familiar. Todos tenían un rol. De hecho, en un principio se hicieron los acuerdos de familia. Teníamos, digamos que había una dinámica de familia bastante normal. Una familia que se comunicaba poco, pero no hacía mucho la diferencia frente a otros casos Que habíamos tenido. que hubiéramos tenido, ¿no? Esta familia, uno de los integrantes de la familia, asume el cargo de tesorería dentro de la empresa. Entonces aquí vamos a hablar un poco de los malos manejos Malas financieros, las malas prácticas que algunas familias empresarias adoptan de forma muy natural, muy del día a día. Este miembro de familia que tenía este rol en la tesorería tenía una muy mala práctica de mezclar su caja personal con la caja de la empresa, ¿sí? Era una persona que además a la que se le facilitaba adoptar esta mala práctica por una falencia de controles dentro de la organización. Esta era una familia que lastimosamente, en vez de tener tatuado que entre más confianza, más control, ellos creían que entre más confianza, menos control. Como confío tanto en ti, pues no tengo que controlarte, ¿sí? Pero lastimosamente, en las familias empresarias hay que hacer un poco como lo de las cuentas claras y el chocolate espeso. Entre más claridad, vamos a tener que suponer menos y vamos a generar menos incertidumbre dentro de la familia, que al final son dos de los principales detonadores de conflicto en una familia. A mí lo que más me llamaba la atención es que los primeros que identificaron las primeras Alertas. banderas rojas, las primeras alertas, fue los padres. Los padres eran conscientes de la necesidad de esta persona, de este integrante de la familia, y lo asumían, incluso lo respaldaban en esas decisiones, ¿no? O sea, era fácil para la familia decir, ok, él sacó para el mercado, entonces, pues no te preocupes, y la mamá iba y de su plata iba y reponía la plata de la caja. O sea, era algo que se evitaba poner la situación de riesgo, se evitaba poner, pero también era bastante, un poco maquillada la situación porque era algo que era no relevante para la familia. Y esto como empezó a tomar otros colores, ¿no? Además, porque lo que decía es fundamental, porque este hijo no sentía que estaba obrando mal, porque él sentía Era que genuino. con el silencio y las prácticas de sus padres de reponer el dinero, de no evitar que él lo retirara, etcétera, etcétera, estaban validando su conducta. Es decir, se permitía, así no se dijera verbalmente, que esa era una práctica adecuada. Y esto se vio materializado de muchas formas. En los viajes de trabajo a ferias internacionales, cuando tenía que viajar y después tenía consumos de la tarjeta de crédito, tiquetes adicionales, hoteles adicionales en ciudades que nada tenían que ver con el viaje Original. original. eh, que su esposa llegara, por ejemplo, a uno de los lugares donde la empresa tenía sus oficinas y dijera, que le pasaran por favor dinero para pagar el colegio de los hijos. O sea, esto fue escalando en una medida en que empezó como algo que no parecía de mucha gravedad y como nadie se manifestaba y nadie ponía un control y nadie decía esta práctica no está correcta, pues como que se fue validando, se fue permitiendo y empezó la bola de nieve. Hasta que uno de los hermanos viaja con ellos
a un viaje internacional, a una feria, y se da cuenta que el hermano días antes había llegado con su familia a este viaje internacional y los gastos De la de la familia. familia habían sido cubiertos por la empresa sin consultarle a nadie. Era un tema absolutamente de confianza para él. El hermano dijo como, ¿qué pasó acá? Fue los papás un poco excusando, no te preocupes, luego lo cuadramos, vamos mirando, esto es una primera vez, pero ya quedó un primer Precedente, ¿no? Como un precedente. primer mal, sí, un sinsabor. Sí, ahí apareció la incomodidad. Cuando empieza a gestarse la incomodidad, claro, todos los hermanos empiezan a estar mucho más atentos a qué es lo que pasa con el dinero, a qué pasa con las prácticas, porque mi hermano está usando los recursos para esto y nosotros no, porque también empieza a haber esa conversación de, bueno, y entonces, ¿por qué nosotros no nos estamos cubriendo algunas de nuestras necesidades si él lo está haciendo? Y empiezan ellos como con un poco esta cacería de brujas, ¿no? Porque aquí ya el contexto pasa a, vamos a ver en qué más encontramos la caída. Pero una cacería de brujas tras bambalinas, Claro. porque esto no era evidente para nadie, ¿no? Esto es, vamos a investigar cada uno por su lado, buscando la caída del hermano, mirando a ver dónde está, pero el asunto no era todavía evidente para la familia, era una situación controlada. Y el gran inconveniente era que los empleados también ya empezaban a participar de esta misma dinámica, porque como nunca nadie les había manifestado que debían controlar, entonces cuando el tesorero de la compañía les decía, gírenme aquí, gírenme allá, paguen estos tiquetes con la tarjeta de la empresa, paguen el colegio de mis hijos, como ellos nunca vieron que la familia tomara partido y pusiera, digamos, un alto frente a esta práctica, pues los empleados pensaron que era familiarmente aceptado y ellos también ya participaban de la dinámica, giraban, independientemente de que no tuviera ninguna relación el gasto con el core del negocio de la empresa, ¿sí? Esto fue abriendo un hueco hasta que realmente estamos hablando de una fuga de capital Muy bastante importante, importante, sí, ¿cierto? muy importante. Que adicional a eso se junta con un momento empresarial complejo para esta familia porque habían cambiado unas dinámicas de mercado, la empresa empieza una contracción natural y entonces ya este hueco de capital empieza a ser cada vez más notorio, porque en las vacas gordas tal vez no era tan evidente, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que ahí cuando todo fluye, cuando en una empresa familiar existe bonanza, pues este tipo de escenarios lo podemos mantener controlado. Pero cuando vino la época de vacas flacas, ahí fue cuando empezó a doler significativamente para la familia. Hombre, también estamos hablando de que aquí ya la cosa no era pagar el mercado. Claro, Aquí la situación era de millón. una situación que tenía muchos ceros Al- por delante. Así es. Entonces yo creo que vale la pena y creo que esta historia era importante compartirla porque muchas veces las familias empresarias creen que callando o permitiendo las situaciones en el camino se van a resolver solas. Y la realidad es que, contrario a esto, en vez de resolverse, las situaciones se vuelven cada vez más gravosas. Y por eso es importante de pronto que contemos desde nuestra experiencia, nosotros cómo ayudamos a esta familia pues a salir de esta mala práctica y de esta situación además que ya tenía quebrada y deteriorada la relación entre los hermanos. Y la Y confianza, la confianza. porque al final la factura la pagaron todos en la empresa familiar. El Lo que no se dice al final termina cobrándoles un precio muy significativo para la familia, y esta familia no fue, exenta del pago de esa gran factura. Por eso creo que lo que mencionas, y es, ¿cómo ayudamos nosotros desde Nord una familia que enfrenta una situación como estas? Mm, lo primero es
tener conversaciones Difíciles. muy difíciles. Creo que sentar en la mesa a los actores de la familia y empezar a poner este tema, esta conversación, con todo este contexto que hoy les comentamos, que hoy les estamos narrando a ustedes, fue durante un proceso de conversaciones individuales donde queríamos dimensionar también qué tanto había permeado la confianza de la familia, qué tanto había permeado la situación que se estaba viviendo a esa integralidad que la familia quería proteger ya cuando habían sucedido estas situaciones. Y creo que algo que a mí me llamó mucho la atención de estas conversaciones es que la familia, todos de forma individual, coincidían en que aquí no importaba el dinero, que no importaba esa situación. Que lo de menos era la plata. Ese no era el problema. El problema era cómo restablecer la confianza de la familia. Creo que la conversación empezó a girar frente a, yo entiendo que pudo haber necesidad, la plata la cruzamos de alguna manera, pero más allá de la situación puntual de dinero es, ¿qué pasa? No queremos fragmentar a la familia en un camino sin retorno, ¿no? Además, porque en el momento en que todo esto sale a la luz y que ya nosotros nos sentamos a la mesa a tener estas conversaciones difíciles, el hermano que había tomado de pronto las decisiones inadecuadas o que había optado por estas prácticas, propuso una solución y era, pues yo pago, ¿sí? O sea, si tanto les incomoda que yo haya tomado este dinero, pues entonces venga y hacemos un plan de Crucemos pago, cuentas. ¿cierto? Y ahí era que la familia decía, no es suficiente, no se trata de la plata, pague, está bien, vamos a cruzar, pero eso no nos va a restablecer al momento en el que la familia confiaba en sus integrantes. Realmente aquí el daño es un daño que ya está mucho más allá de poder hacer un cruce de cuentas. ¿Crees que, Cami, crees que sí, la verdad, si la situación hubiese salido antes a la luz, la empresa y la familia se hubiesen afectado menos? ¿Crees que es un tema de 100%. tiempo? Creo que el tiempo aquí sí jugaba un papel fundamental. ¿Te acuerdas que estábamos mencionando que nosotros con las familias tenemos por lo general unas relaciones a largo plazo? Nosotros a esta familia la habíamos conocido en una primera etapa y en esta primera etapa nosotros habíamos manifestado una carencia de controles, una falta de gobierno, habíamos indicado una laxitud en procesos y procedimientos, etcétera, etcétera. Y creo que si esto en su momento hubiera sido atendido por la familia, en ese primer como llamado a atención, la familia se hubiera ahorrado un camino muy doloroso. Porque el tema es que si esto se hubiera interceptado en una etapa temprana, realmente no habría habido esta sensación de engaño, esta sensación de aprovechamiento, sino que hubiera podido ser más, venga, es que no hemos puesto las reglas claras, ¿cierto? Y se hubieran podido poner las reglas claras en ese momento y creo que se hubiera evitado un gran conflicto. Después de que pasó el tiempo y ya realmente no había cómo tomar esto de otra forma, aquí sí tenemos que entrar en una etapa de reparación. Y creo que si se hubiera abordado con tiempo hubiera sido una etapa mucho más preventiva. O sea que aquí tenemos un primer gran aprendizaje, que es la forma en que abordemos la situación es claramente poner las situaciones sobre la mesa. Primero. Y segundo, que empecemos a establecer mecanismos que le ayuden a la empresa familiar a establecer controles que para la empresa familiar usualmente no es tan habitual tenerlos, ¿cierto? No es tan habitual implementar esquemas que nos ayuden a protegernos de situaciones de riesgo. Creo que aquí es un poco lo que mencionamos en muchas de las consultorías. Todas las empresas familiares tienen un camino minado ya precedente, ya está sembrado el camino lleno de minas y la clave está en empezar a gestionar oportunamente
cada uno de esos riesgos, que puede que no nos esté pasando hoy, pero sí es importante que tal vez lo prevengamos o previsionemos provisionemos una Sí. estrategia que nos permita mitigarlo en caso de que llegara a suceder. Creo que es un poco eso, ¿cierto? Total. Con esta familia, fuera de hacer un trabajo de definición de reglas, ¿cierto? Porque, claro, había que hacer un antes y un después. Listo, hasta aquí estuvo la mala práctica, pero no puede continuar, ¿no? Entonces sí nos tocó poner como un alto al camino y definir cuáles eran esas buenas prácticas que a partir de la fecha la familia iba a mantener. Pero también había que encontrarle un nuevo rol a este miembro de familia dentro de la organización. ¿Será que él se iba a mantener dentro de la tesorería, pero tal vez con una estructura de controles que permitiera pues estar mucho más atentos de los usos del dinero, de las finalidades para las cuales se usaba, etcétera, etcétera? Y ahí empezó también a jugar un papel muy importante el gobierno. Estructuramos unos comités directivos y adicional a eso se definió una junta que lo que permitía era hacerle un seguimiento mucho más oportuno a los miembros de la familia. ¿Y por qué lo hablo desde la junta? Esta es una familia que nosotros identificamos que tenía una dinámica de no poner temas difíciles sobre la mesa como premisa de protección familiar, ¿cierto? Y esta es una dinámica que no se rompe de la noche a la mañana. Esto es algo que en el momento en que nosotros nos extraigamos de la ecuación, la familia va a volver otra vez a los silencios para proteger. Entonces dijimos, ok, la familia no puede controlarse y autorregularse porque le cuesta. Entonces designamos en la junta directiva una junta con externos y los externos son aquellos que hacen un poco este control y esta veeduría que a la familia naturalmente le cuesta, le incomoda No le hacer. nace. También hay otra cosa, y que recuerdo de este caso, es que también enseñarle a la familia a hablar desde los diferentes tipos de dolores, ¿no? Porque recuerdo que uno de los hermanos era el más afectado frente a la situación de la falta de respeto, la falta de la confianza o el abuso de confianza que había cometido su hermano. A él le dolía muchísimo y creo que volver a restablecer esa conversación con respeto, sin señalamiento, pues también fue un ejercicio interesante que se hizo, muy complejo, pero creo que empezar a decir también construir, yo siempre recuerdo esta frase y es muy difícil llevar a una familia siempre conduciendo con el retrovisor, con esta historia que pesa tanto. Creo que algunas de las familias nos han enseñado que de estos errores, de estas laxitudes, de estas situaciones que se presentan en la familia, debemos generar aprendizajes y caminos y tomar enseñanza sobre los caminos. Creo que no es necesario estar em, Recordando. recordando y trayendo siempre esa situación porque esa comunicación al final pues no ayuda a avanzar, no ayuda a sanar, no ayuda a que la familia pueda continuar. Creo que cuando hicimos esta orientación a la familia donde le decíamos a ellos, hay que volver a intentar restablecer esa comunicación desde el respeto, desde el amor, desde el vínculo, desde el aprendizaje. Creo que cambia también la dinámica de la familia para no necesariamente olvidar, porque creo que no se trata de eso, no se trata de olvidar, sino también de entender que es una situación que es coyuntural. Y esta familia, creo que en los meses siguientes, después de haber tenido como este gran momento de donde se habló y se expuso toda la situación, las incomodidades, los dolores, etcétera, durante un muy buen tiempo sí siguió con esta dinámica de tener el retrovisor puesto, ¿no? Ellos, cada vez que teníamos una reunión, pues volvía y saltaba la liebre al centro de la mesa y era, es que mi hermano hizo esto, es que no confiamos por esto. Y digamos que también es natural dentro del proceso de sanación y de poder uno ir decantando todas estas emociones que estaban acumuladas en la familia, pero sí definitivamente creo que llegó un momento, no sé si te acuerdas que estábamos en la sesión con ellos y les dijimos, yo creo que esta familia tiene que tomar una decisión, ¿sí? Porque es una decisión de ustedes, aquí hay dos caminos. O esta herida o esta situación es tan grave que definitivamente no hay retorno y entonces tenemos que empezar a actuar
con un plan de no hay retorno. La familia no puede convivir con esta situación, la confianza no se va a restablecer, la unidad familiar es muy difícil mantenerla. Entonces, ahora tomemos decisiones con base en ese escenario, ¿cierto? El otro escenario fue muy doloroso, Somos capaces de es una seguir. situación que ocurrió, pero somos capaces de seguir porque el propósito de familia puede más que una situación coyuntural de la que todos nos responsabilizamos en cierta medida, unos por hacer y otros por permitir hacer, ¿cierto? Cuando nosotros les lanzamos esta pregunta y les decimos, ¿cuál es la decisión? Porque si van a seguir con el retrovisor, esto no va para ningún lado. La familia dijo, decidimos permanecer como familia y el propósito de familia debe ser más fuerte en estos momentos. En ese momento creo que la herramienta de usar el retrovisor para traerlo a la mesa disminuyó sustancialmente, porque ya era una decisión consciente y aterrizada de, a pesar de lo que ocurrió, queremos continuar juntos. Entonces, Cami, al final la familia se logra reunir, hablar, concertar. También pensar en que de situaciones difíciles, pues también salen y resultan grandes aprendizajes. Al final, ojos que no ven, corazón que sí siente. Y yo creo que aquí podemos entender que callar cuando algo debe decirse es permitir que el tiempo termine tomando decisiones por encima de lo que la familia quiere. Y que muchas veces el silencio no evita el conflicto, solo lo posterga y en este caso lo hizo más grave. Entonces, hablar familias empresarias, ¿cierto? Así es.